Bueno, este es un nombre de un seminario, Calidad de Vida Laboral, que, de lo que llamamos materias optativas en la carrera de Relaciones del Trabajo, pero que es extensivo al resto de las carreras de la facultad. Y bueno, cada tanto tenemos que reactualizar nuestra propuesta en función de ver qué competencias, qué valores les está agregando o le está dando a un estudiante ya en su momento de casi recibirse, digamos, en los últimos años, ¿no? En los últimos 1 o 2 años de su carrera. Entonces, este año hicimos un verdadero estudio de una serie de encuestas que nosotros realizamos en nuestro seminario en términos de satisfacción, y no solo de satisfacción, sino de qué cosas les parecían rescatables a los estudiantes que han pasado por este ciclo de calidad de vida laboral durante ya entiendan que esto fue fundado por el doctor Mertel, ya jubilado, y seguí yo, que hace ya 20, casi 30 años, está la profesora, la licenciada Marina Fichella, que debe hacer 18 años que sigue con esto, y una recientemente licenciada, Mariana Marilaro, también que sigue con este seminario. Entonces, lo que rescatan en un 96, no les voy a contar toda la encuesta porque sería engorroso, pero lo que rescatan en un 96,5% es que, como una suerte de por fin comprendo cómo poder llevar a cabo desde mi transformación, vamos a decir, como profesional transformador, hacia los climas laborales, hacia las organizaciones en términos de una capacidad totalizadora. Es decir, se puede reducir también a entendimos por fin cómo poder trabajar en equipo y que funcione. Entendimos cómo crear un clima laboral efectivo, gano-gano, propositivo, sostenible, etcétera, factible, hacerlo. Entonces, nos fuimos dando cuenta de eso durante casi toda la trayectoria del seminario, pero este año en particular hicimos además un estudio de todas las organizaciones y universidades que se dedican a estudiar el clima laboral de las organizaciones. Y lo han hecho en buena parte estudiantes y en otra buena parte la cátedra. Y nos llamó poderosamente la atención que a esto, que lo voy a llamar, pero para sintetizar, no porque tengan una moda en particular, ni porque todas las características de todos sean exactamente iguales, porque eso de la uniformidad en el ser humano justamente no existe, justamente lo que existe es la diversidad, por lo menos desde nuestra mirada, pero esta nueva generación que está aproximadamente en un 35%, a la que denominamos millennials, perdón, está en un 35% del mercado laboral, digamos, legal, en blanco, para decirlo informalmente. En 10 años van a ser el 75% de las personas que ocupan trabajos en nuestro país. Probablemente sea igual en el mundo. Y nos queríamos detener en esta asociación entre las encuestas de la capacidad de transformar los climas laborales y las necesidades que esta generación tiene para permanecer en sus trabajos. Y la encuesta, permítanme, voy a leer un poco, voy a citar a Great Place to Work, que es una asociación que las empresas se presentan en 3 categorías: grandes, medianas y chicas,
y han hecho justamente una encuesta sobre esta generación, que básicamente podríamos decir que serían la gente con sub 37, sub 38, para hablar tipo con idioma futbolístico, etcétera, más o menos del 81, el 82, 83 en adelante, hasta un punto que después aparecerían los centennials. Pero bueno, es otra cuestión. Pero independientemente de las características, esta es una generación que tiene una necesidad esencial. A ver, quiero diferenciar. En mi generación, que bueno, parezco grande, pero no soy tan grande, todavía no soy un monumento dando vueltas por allí, pero digamos, de mí para atrás, la cultura del esfuerzo era muy valorada. El esfuerzo. O sea, esforzarnos para la familia, esforzarnos para las cuestiones, las disciplinas. Yo no estoy diciendo con esto que la disciplina en sí misma no sea algo útil para estudiar o para aquello, para lo que sea. Pero en el millennial o esta generación, una característica decisiva es que si no disfruta lo que hace, lo deja. Aunque sea un trabajo. Y aunque sea un trabajo bien remunerado. Y además, y ustedes ya lo saben, si estas personas no perciben que contribuyen en algo a la organización, pero además a sí mismos en el efecto de trabajar, no se motivan. Pero esto se da en un grado de arriba del 70% en diferentes guarismos. Otro elemento que es muy disuasivo para generar lealtad o compromiso, etcétera, tanto como hemos ido aprendiendo a través de la carrera por las distintas materias que hemos ido pasando, es el hecho de que necesitan certidumbres. Pero quiero decir, todo esto lo necesitábamos siempre todos los seres humanos. Lo que pasa es que las generaciones anteriores eran capaces de soportar, entre comillas, usos y abusos. Y esta generación parece determinada a no, definitivamente no estoy dispuesto a pasar por eso, independientemente de que no sea un abuso, no estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Por supuesto. Pero tiene que haber todo esto que hemos aprendido durante la cursada en distintas materias, una capacidad de transformación de las organizaciones, porque la generación que va a ocupar en menos de 10 años el 75% de los puestos, así lo requiere. Ya no es un tema de que no importa si el clima es bueno o malo, la gente se queda porque tiene necesidad de trabajar. No es cierto. Ya no va a ser más cierto. La gente no se queda. Y es más, se decía antes que porque la remuneración es baja, la gente hacía más horas. Ahora no. Si la remuneración es baja, te piden hacer menos horas. 4. ¿Por qué? Porque su capacidad, su iniciativa, su conectividad, su capacidad de reunirse con el grupo de amistades sociales, no solamente de las universidades, sino coloquiales, le genera ideas que son productivas para lo que podrían llamar changas de alta gama. Entonces, ¿qué ocurre? Con changas de alta gama, una buena idea puesta en valor, esas personas, haciendo lo que quieren, como quieren y cuando quieren, logran dineros que no lograrían estando en una
disciplina del horario, por supuesto que así es el trabajo, no lo estamos negando, pero dentro de la disciplina del trabajo tiene que haber un por qué y cómo. ¿Y por qué lo unimos con el tercer punto, que es el home office o aprender en línea, me gustaría decirlo en castellano, aprender en línea o curar en línea, como hacemos consultas con los médicos ahora, etcétera? Porque justamente es mucho peor el problema de la necesidad a cumplir, el compromiso con la persona, porque ya no depende del vistazo que yo le voy a dar pasando por el pasillo y viendo si está haciendo o dejando de hacer. Entonces, y depende muchísimo el compromiso de esa persona en los términos que veníamos hablando, como si fuera físico, aumenta casi en un doble cuando la relación no es física. Y pasa también en los cursos, todos, tanto con los profesores como los que son estudiantes, no es el mismo compromiso que se genera entre los compañeros y entre los profesores y estudiantes si fuera una clase presencial. Tiene sus ventajas la clase no presencial, ¿no? Es que lo hacemos, entramos justo en línea, puedo estar escuchándola y manejando, en fin, etc. Pero desde el punto de vista, y aparece el cuarto elemento, la neurociencia, ¿no? Que nos ha dado vuelta a la cabeza en términos de doblemente. Primero porque estudia las neuronas y los sistemas, memoria y demás, y enfermedades, pero sobre todo estudia cómo es el ser humano, cómo responde el ser humano a determinadas situaciones. Y justamente el ser humano se va adaptando a las distintas situaciones en los términos de las épocas que le toca vivir. Y esta época requiere de nosotros esta tecnología, justamente la que se enseña en relaciones del trabajo. Es decir, la capacidad específica no solamente de administrar con claridad sueldos, salarios, políticas, etcétera, que son absolutamente imprescindibles, porque también tiene que haber una remuneración equitativa. Etc. Pero, por ejemplo, en estas encuestas que también surgen de algunas universidades, que son unas cuantas, para citarlas a todas, aparecen como compromisos de esta generación el hecho de sentir que son valiosos para la comunidad. Haciendo lo que hago en mi trabajo, ¿en qué soy útil para la comunidad en la que vivo? Por eso es tan importante el valor que para esta generación tiene la ecología. Y de alguna manera, lo voy a generalizar para no entrar en ninguna especulación de orden partidario o político, voy a hablar de la dirigencia del mundo completa. La dirigencia del mundo completa no está pudiendo dar señales claras de certidumbre frente a problemas serios como hemos tenido, una pandemia, por ejemplo, que es global, un sistema ecológico que se derrumba, que es nuestra casa, que es nuestro hábitat, un sistema laboral que se derrumba, que hasta ahora ha sido la manera en que vivíamos, era la manera en que nos dábamos el dinero, o lográbamos hacer el dinero necesario para poder vivir. Todo eso ha quedado absolutamente desplazado por estas nuevas maneras de vivir. Y esto es el porqué muchas veces, independientemente de los colores primarios con lo que a veces las políticas partidarias miran los hechos eleccionarios, mucha gente no se siente convocada frente a las propuestas que se originan en el pasado. Porque el futuro que estamos por vivir
ya no es más la proyección de nuestro pasado como hasta ahora, o hasta, si quieren, hasta hace poco. Todo lo contrario. Es justamente la creación de lo que estamos haciendo en el presente lo que va a generar el futuro. Y eso es la generación millennial. La generación millennial es un toque de atención a toda la humanidad diciéndonos: prendan el farol, dirigentes, prendan el farol, profesores, prendan el farol aquellos que intenten dar un servicio. No nos interesa aquello que no promueve el bienestar común. No nos interesa aquello que no promueve sentirme útil. No me conmueve aquello, no me motiva, para decirlo en palabras más usuales entre nosotros, no me motiva aquello que no hace a que mi equipo se sienta bien. Me desmotiva profundamente, mucho más, la inequidad interna que la inequidad externa. Por ejemplo, en esta generación, el hecho de que a una persona por el mismo trabajo se le pague más que a otra, desmotiva al punto de que la persona renuncia. Ahora, sin embargo, si la empresa no pudiera pagar la suma de dinero que otra empresa paga, no lo desmotiva tanto. ¿Por qué razón? Pues por la simple razón de que pueden llegar a comprender que esa empresa, bueno, es más chica, no tiene la capacidad financiera, etcétera, etcétera. Pero no van a aceptar de ninguna manera lo que antes llamábamos inequidad, por no llamarlo injusticia, ¿no? Que es un poco más genérico, pero inequidad. Entonces, algo que era la calidad de vida laboral como una cuestión discutible, hoy se vuelve una cuestión imprescindible. Pero imprescindible desde todo lugar que suceda. Con esto no voy a cuestionar determinadas cuestiones que se van dando, porque hay organizaciones muy particulares que debieran dar el ejemplo sobre estos climas, como podrían ser las organizaciones públicas, y por supuesto no es un ejemplo de calidad de vida laboral en muchas de ellas. La salud, ir a un médico, ir a un doctor, vaya, o simplemente pedir un turno para una internación o lo que fuere, aunque sean privados, que sean estatales, lo que fuere. A veces no nos atienden de la manera en que consideramos trato digno. La salud, en la salud, o sea, en una de las variables centrales para vivir mejor, no nos atienden para vivir mejor. En la enseñanza, bueno, no vamos a entrar porque es casa, estamos en casa, así que mejor no nos metemos allí. Pero vaya a saber si nos atienden como estudiantes haciendo los trámites o haciendo aquello o lo demás allá, en los términos de dignidad que profesamos en las aulas debemos tener con los trabajadores. ¿Se comprende? Entonces, esta cuestión que fue cierta siempre, hoy se vuelve imprescindible porque nuestro cliente, nuestra persona a tratar, nuestro núcleo valorizante, lo necesita, lo requiere. Entonces, si yo quiero lograr, entre comillas, sostenibilidad de mi planta de personal en los términos de todo lo que invierto en capacitación, porque vamos a ser sinceros y honestos, por lo menos académicamente. Hoy, ingresar a una persona, los términos de inversión del conocimiento que una organización hace hoy son muy altos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque un jefe no está formado en el liderazgo y la manera de tratar al personal, perder gente cuando el costo es tan alto.
Y en cambio, sostener el esfuerzo de las personas, el costo no es tan alto, es cambiar una cultura. No cuesta ni $1.000.000 cambiar una cultura. Con 2 años de un trabajo bien asesorado, son unos miles de pesos cambiar una cultura empresaria. Porque tiene escala. Una pyme, 300 personas, 400 personas. Es gestionable, se puede cambiar con rapidez. Entonces, ¿por qué algo tan económico y tan sencillo como eso no puede ser operable desde adentro con el licenciado en Relaciones del Trabajo como una competencia central? De hecho, está mencionado en las competencias de la carrera o del profesional como un transformador, además de un excelente profesional técnico en su materia, como corresponde. Entonces queríamos dejarles estas ideas. Estamos en el... todavía tengo tiempo. Porque había 3 elementos. Yo no sé si en el chat tenemos preguntas. A ver, por ahí puedo dirigirme con las preguntas. No, tenemos los DNI de los que quieren bla, bla, bla. Así que pueden dejarnos su pregunta en el chat si les interesa, para ver si me puedo ir guiando ya a medida que voy poniendo la charla en su valor. Bueno, en principio es muy importante comprender que si todo sigue más o menos como está sucediendo, el trabajo ya no va a ser solamente el hecho económico de la satisfacción de necesidades personales. El trabajo puede ser, de hecho lo es, el aprendizaje de algo que yo quiera. Lo otro que se está desconectando del trabajo, o mejor dicho, no del trabajo en sí, sino del empleo, que no es lo mismo, se está desconectando del empleo, es la capacidad del ser humano de poder ser hábil en hacer determinadas cuestiones por accesos a determinadas situaciones. Por ejemplo, la conectividad, el trabajo en línea, la diversidad, el hecho de aportar ideas, la revolución de los servicios. Y da cuenta de nuestra latitud, la República Argentina concretamente, la increíble rapidez con que la Argentina insume recursos tecnológicos de última generación. A diferencia de otras latitudes latinoamericanas, por ejemplo, inclusive europeas del área, digamos, al oeste de Francia y de toda la columna esa. La capacidad nuestra de absorber tecnología es imperiosa. Vaya a saber por qué cuestión. Son muy curiosos. Y esto nos ha dado, por ejemplo, un dato muy, muy, muy interesante. En este momento yo creo que todos están relacionados con la palabra unicornio. Unicornio es una empresa tecnológica de éxito, significa que cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos de Norteamérica. 17 unicornios son argentinos. Hasta ayer. Hoy puede haber 18. Es el país que mayor cantidad de unicornios tiene de Latinoamérica, incluido México y Brasil. Es decir, que repetir el pasado industrial exclusivamente, y no estoy diciendo que no, no necesariamente es la solución al futuro postindustrial. Entonces, si tenemos que repensar las relaciones del trabajo desde ese lugar, algo que se empieza a independizar, y es muy cuestionable porque
Esto lleva criterios políticos, divisiones de todo tipo, criterios morales, etc. Es si va a ser el trabajo el modo en que la humanidad o lo que surja como ente viviente inteligente sobre el planeta, que quizás sea la poshumanidad, como dicen muchos autores en este momento, ¿por qué? Por la interrelación que nosotros tenemos con lo tecnológico. Esto nos va cambiando de tal modo y a una velocidad en donde, entre comillas, la humanidad tal como nos percibíamos, por ejemplo, un ciclo biológico que nace, se desarrolla, se reproduce, envejece y muere. Entonces hay una médica que estudia temas sobre enfermedades y ¿qué es lo que en su investigación determinó? Algo extraordinario. Esto realmente es pero tremendamente importante. Dice, lo que hemos determinado es que si nosotros ralentizamos o paramos el proceso de envejecimiento, el 82% de las enfermedades o sea, de los que se producen después de determinada cantidad de años de vida, no aparecen. Entonces, ¿por qué en vez de estudiar las enfermedades, que no está mal, no estudiamos la vejez, pero como enfermedad? Hacemos que la vejez, entre comillas, desaparezca genéticamente y neurológicamente, que lo han probado ya en ratones, y han logrado duplicar la vida del ratón. Duplicar la vida del ratón, yo no digo si van a duplicar la nuestra, pero imagínense ustedes viviendo vidas con cuerpos biológicos de 40 años como máximo, con vidas de 120. Ese hoy es un paradigma posible, factible, real. Entonces, ¿podemos seguir pensando a la humanidad como la veníamos pensando desde la antigüedad con proyecciones hacia el futuro? Es muy poco creíble que ese sea el modo. ¿Podemos creer que la intimidación y la vigilancia y el temor sean el sistema de gobierno o la avaricia, o quiero decir, el exceso de cualquiera de esas situaciones, sea la manera en que vamos a atraer lo mejor? Bajo ningún punto de vista. Porque miren, lamentablemente siempre vemos las noticias por las cuestiones muy negativas. Pero si estamos viendo Europa, los graves problemas de inmigración que tienen en Europa desde el África y desde otras áreas, entonces, no sé, la humanidad o la dirigencia arma una guerra por aquí, por vaya a saber qué cuestión, o por lo que sea, o le falta tal cuestión, y por el otro lado tiene un curso de inmigración de gente despavorida que intenta ingresar en términos de frontera. ¿Cuánto tiempo van a pensar que entre comillas, las supuestas paredes de contención van a poder contener 7.000 millones de personas que estarían al margen del centro de donde las cuestiones funcionan más o menos como podríamos desear? 7.000 millones de personas es el contexto de la humanidad. 1.000 y pico más o menos viven bien y 185 son los dueños del mundo. Entonces, en concreto, ¿es posible ese paradigma? Bueno, según todos los autores, nuestra dirigencia hoy está en crisis, entre otras cosas, y por eso muchas veces, y no me refiero a la Argentina, sino me refiero a Alemania, me refiero a Suiza, me refiero a Suecia, me refiero a cualquier país europeo, a los mismos Estados Unidos, presenta convergencias que pudieran ser hasta no creíbles sobre el modo en que el electorado se comporta. ¿Y saben por qué se comporta el electorado de esa manera? Bueno, entre otras cosas porque son millennials y no les creen. ¿Y por qué no les creen? Y bueno, no les creen porque no producen las soluciones que tienen que producir. Pero no en Argentina, ¿eh? Esto es aparte, no vamos a ponernos a discutir Argentina. Miren el mundo.
Por supuesto que también tenemos que acercarnos y mirar después el mundo latinoamericano, y no estoy resignando la administración del proceso y la administración del problema. Simplemente estoy diciendo que con una herramienta bien económica, que son las que nosotros gobernamos en una organización, gobernamos, quiero decir, no por las personas en sí, que no son económicas, sino que son absolutamente valiosas, porque son el potencial por el cual la organización se hace rica o se hace pobre. Pero lo que hace rico o hace pobre es el modo en que se dirige ese esfuerzo tan apreciado en nuestra carrera, desde todas las materias que ustedes han cursado. Entonces, en ese lugar es que la frase dice de que cuando hay mayor bienestar colectivo, el millennial siente que su lealtad aumenta, independientemente, por supuesto, entendiendo que el salario está más o menos acordado, de las variantes salariales. Y otra vez se actualiza el enfoque de Maslow, que una vez que las personas conocen la satisfacción de las necesidades superiores, las inferiores ya dejan de tener cierta importancia. Bien, ahora sí ya estamos en tiempo para aquellos que les interese estar haciendo preguntas, si es que hay, y si no, seguimos con algún otro aspecto que acá me queda pendiente, ¿no? Profe, aún no hay preguntas, así que sí puede continuar con otros aspectos. Bueno, muy bien. Ahora, este es el único lugar de ruptura científica, el de la enfermedad, por ejemplo, y la cantidad de años que... Imagínense con la cantidad de años que pudiéramos estar viviendo los sistemas previsionales. ¿Cómo se van a financiar los sistemas previsionales? Todos han estudiado el derecho de la seguridad social. ¿Cómo van a financiar el sistema público y de reparto, privado, lo que tengan ganas? Entonces, cuidado, el futuro va a requerir fuentes de financiamiento que tiendan más a lo global. El futuro, aunque les parezca lo que voy a decir una barbaridad, según algunas tendencias e investigadores, no está tan relacionado con las naciones. Está muchísimo más relacionado con las ciudades y la conectividad de las ciudades. Es decir, que lo que nosotros llamamos el marketing local, el marketing de la ciudad, por ejemplo, el eje Sao Paulo-Buenos Aires, o el eje, si quieren acá en la Argentina, Córdoba-Rosario, o el eje Rosario-Buenos Aires, en su conectividad, en su transitabilidad, etcétera, va a ser el sustento del sistema de oportunidades. O sea, a mayor conexión tecnológica, al mayor tránsito, al mayor intercambio de mercado, al mayor intercambio aparece mayor fluidez. Entonces, un principio que se establece en el nuevo paradigma es que las naciones hay que ver si son, con todo respeto, con esto no estoy diciendo que esté mal una nación ni nada por el estilo, simplemente que el 75% de las ciudades en 50 años van a vivir en las ciudades. No van a vivir en las zonas boscosas y esto y lo otro y demás. Van a vivir en las ciudades. Es decir, que si no hacemos ciudades habitables, la vida en las ciudades va a ser infrahumana, no va a estar ni por la línea que conocemos de la humanidad. ¿Y quién es el que hace eso, entre muchas otras cuestiones? Yo me acuerdo de Maslow en muchas circunstancias, de una frase de él periodísticamente hablando, cuando dijo, cuando era psicólogo hacía psicología y yo pensaba que iba a cambiar el mundo, pero me di cuenta que muy poca gente hace terapia. Después me dediqué a la docencia y dije, pero muy poca gente llega a la universidad. Y hoy estoy en el mundo del trabajo porque todos vamos a trabajar. Entonces, miren la oportunidad que tenemos, efectivamente, el hecho de poder transformar culturas en pequeña escala para que en la red la cultura grande se transforme.
Crear empresas sustentables desde lo ecológico. Quería darles otro paradigma importante que se está terminando de romper. Ella decía que en los últimos 200 años, que básicamente fue el nacimiento y transformación de los estados nacionales en términos modernos, después de las revoluciones industriales y demás, la nación hoy está relativamente fuerte, pero ¿qué es lo que se predice? Que las ciudades, por ejemplo, hablan de Los Ángeles, San Francisco, el eje Los Ángeles-San Francisco, es todo un eje tecnológico muy importante, de una serie de microciudades que se están desarrollando muy fuertemente al amparo de esos Silicon Valley y diferentes órganos de servicio que allí se están desarrollando. Algo parecido pasa en Shanghái, no sé cuánto, entre Barcelona y ciudades de Francia, entre ciudades inglesas y ciudades europeas, que increíblemente la nación vota el Brexit, o sea, la salida de Europa, y nunca como antes aumentó el mercado entre esas ciudades. Porque no lo pueden parar, no se puede parar, ni el flujo, ni las ciudades, ni la inmigración, ni las inundaciones, si no se hace algo en términos de mundo, en términos de totalidad. ¿Y quién lo va a hacer? Aquellos que pueden por la fuerza, ya han demostrado que no pueden. Aquellos que pueden por el dinero, ya han demostrado que no pueden. Llevaron el mundo a esta circunstancia. En consecuencia, ¿cuál es el paradigma que queda? Pues efectivamente, ¿cómo elaborar en el gran mundo el sistema de consensos? Pero en nuestra profesión, ¿qué podemos hacer? Lo que está a nuestro nivel, lo que está a nuestra escala. ¿Cómo elaborar el sistema de consensos en mi organización? Y si solo tengo mi equipo, en mi equipo, en mi sistema de red, en mi grupo de estudios en la universidad, y que ese equipo, ese sistema se comprometa, mejore, tenga altas performances, etcétera, dependerá de la manera en que algún facilitador promueva ese giro hacia. Bueno, esto es lo que en calidad de vida laboral destacan en las recomendaciones, en los foros, inclusive cuando hacemos la encuesta de inicio. ¿Por qué vienen? Vienen porque les recomiendan: anda, porque ahí vas a aprender a hacer esto. Que está muy bueno todo lo que aprendimos en el resto de las materias, porque la verdad de nada serviría ser un buen transformador y no saber algo de derecho, y me toca trabajar justo a lo mejor en el área de ingresos, y es fundamental conocer el derecho individual, el derecho colectivo, la seguridad social, administrar bien los aspectos de sueldos, las leyes, lo que va saliendo como último. Ver un poquito el tema de liquidación de haberes, porque tengo que controlar el servidor que me lo hace, el tercero que me lo hace, ver que funcione bien el sistema de red de datos para que, bueno, etcétera. El otro elemento que también está surgiendo como novedoso y disruptivo, así como en los 90 fue Internet, en este momento es el dato. Ustedes saben muy bien que si nosotros hacemos una búsqueda por Internet, inmediatamente en todas las páginas donde nos vayamos a estudiar o mirar, va a aparecer publicidad asociada con esa búsqueda que yo estuve haciendo. Si eran departamentos, si eran cabañas en Córdoba, van a empezar a aparecer. ¿Eso qué es? Un algoritmo inteligente que asocia una información de que a mí me gusta eso, entonces me lo pone en mi pantalla. Esa inteligencia se calcula que en 50 años va a poder tener, y en menos también, pero digo 50 por prudencia, va a poder tener capacidades de interacción con el ser humano, en donde al ser humano lo pueden llegar a potenciar inclusive internamente. Por ejemplo, con un sistema de pequeños nanorobots en donde
me vayan seteando completamente todo mi sistema interno, algunas cositas las puede ir curando, y si no, el médico está informado de cómo está todo mi sistema físico y psicofísico en un monitor. Imaginen, es todo el tiempo monitoreado sobre cómo yo estoy en mis aspectos de salud. Esto que estoy diciendo no es hoy una cuestión de futuro, es una realidad. Ya hay nanorobots que se inyectan para sanar determinadas cuestiones. Y ya hay nanorobots que en animales están expuestos a pruebas todavía, por supuesto, para su éxito definitivo. Y estoy citando lo más mínimo para ser cauto y para ser prudente en una exposición de las jornadas tan qué bueno que se hayan podido hacer estas 10º jornadas de relaciones del trabajo, para poder entender entonces que la proyección del pasado no es más la invención del futuro. Esto no significa olvidarnos del pasado, porque sí, claro que existe en el pasado la revisión del pasado, la mirada del pasado, nos ayuda a comprender errores que, bueno, por supuesto no debemos volver a cometer, y algunos grupos sociales, los académicos, los investigadores, estudiando el pasado, pero estudiándolo hoy, a la luz de lo nuevo, encuentran lo que se llama, en concreto, la palabra deconstrucción, ¿no? Que, técnicamente, en filosofía, deconstrucción es sinónimo de destrucción, porque es sinónimo de análisis. Y en sociología, deconstrucción significa más o menos algo parecido a fragmentar la realidad de tal manera de poder aprender y armarla de una manera diferente, tal que funcione. Entonces, cuando en sociología o en las ciencias sociales hablamos de deconstrucción, hablamos de la capacidad de poder rehacernos como seres humanos, y esa capacidad de rehacernos como seres humanos es lo que nos va a hacer poshumanos. Y también va a haber un post-trabajo. Y quién sabe si el trabajo solamente va a ser la manera de... Eso no lo sé, por eso no me gustaría afirmarlo. Va a ser la única manera de remunerarnos. Yo me pregunto, ¿qué países tienen el ahorro interno suficiente para pagar pensiones a 120 años? O sea, promedio de vida 90 años, 100 años. Si nos jubilamos a los 65, ¿qué vamos a trabajar hasta los 80? Difícil. Entonces, seguramente van a tener que surgir propuestas globales de consenso, de estudio, de desarrollo, intraacadémicas. Y he ahí otra vez la fuerza de las ciudades, aquellas ciudades con muchas universidades, con mucha investigación, etc. Bueno, les voy a pasar un grafiquito. Voy a compartir, Pamela, Agustín. Sí, perfecto, profe. Profe, hay una pregunta, si quiere. Sí, bueno, ¿cómo no? Hay dos en realidad. Dejo de compartir. Bueno, perdón que lo detuvimos justo. Bueno, una es de Cari Tejeda, que comenta: el problema con el que yo me encuentro es que la parte empresarial, en ciertos rubros, no quieren ayornarse al cambio de calidad de vida, acompañando la vida laboral. O sea, ¿qué podría llegar a hacer ella? ¿No? O sea, ¿de qué manera puede llegar a sensibilizarlos o orientarlos a que realmente sientan que es la respuesta, hasta que es la respuesta correcta? Ella trabaja allí, ¿no es cierto? Ella trabaja allí. Bien. Y mira, tenés razón. Justamente creemos, y estamos mirándolo por las encuestas de clima que están haciendo organizaciones y universidades en general, que por lo menos nuestra latitud, la Argentina, rápidamente impacta en tecnología en términos de, por ejemplo, productividad económica. Pero no está impactando a la misma velocidad lo que podríamos llamar liderazgo de transformación, o salirnos de las grandes diferencias que podemos tener, entre comillas. Hoy escuchaba
En el deporte dice, uno de River le pregunta, dice, ¿y no odias a los de Boca? No, dice, yo no odio a los de Boca, dice, porque si no existiera Boca no podría existir el clásico, dice River Boca. O sea, a pesar de que sean nuestros más tremendos eh, adversarios, sin ellos nosotros no tendríamos ese clásico. En algún lugar hay un gran respeto. Eso también es la competencia, por ejemplo. El respeto por la competencia. ¿Eh? El respeto por lo que nos rodea. Lo que llamamos trabajo digno. Entonces, a mí me parece que lo que nos está planteando esta pregunta, que efectivamente, es que ustedes van a encontrar contextos adversos, yo diría que en un porcentaje muy alto, para no dar una cifra porque no la tengo, pero muy alto. Entonces, lo importante es conocer las herramientas. Porque ¿cómo nace esta transformación? La primera transformación es que yo me tengo que deconstruir desde la sociología o defragmentar para volver a formarme con los mismos conocimientos o parecidos, incluyendo ciertas luces nuevas que aparecen desde estos lugares así disruptivos, para poder pensarme un transformador. No un empleado. Soy un empleado. También soy un consultor interno, pero también soy un transformador. Pero la calidad, o sea, el nivel de transformador es posterior a mi propia transformación. Hoy uno habla con una persona, digamos, vamos a decir, los términos de género nos han ayudado. La revolución de género en todas sus variantes y en todos sus procesos es algo extraordinario, porque es lo que nos permite a todos, como tengan ganas de mirarlo, enfocar el mundo desde un lugar de fraternidad, de igualdad verdadera, aunque sigan pasando cosas horrendas, de todo tipo. Entonces, mi mensaje es optimista. Es decir, todo lo que aprendiste en la universidad, le tenés que encontrar la manera de que te pueda servir como una herramienta activa. Nosotros te podríamos decir, vení a hacer el seminario de calidad laboral, te damos algún crédito académico, pero es una manera de decirte en chiste, pero no necesariamente. Cualquier herramienta que vos encuentres. Pero sí que es una cuestión pendiente, y les digo más, va a ser para nosotros, los licenciados en Relaciones del Trabajo, una oportunidad laboral única cuando esto se convierta en una necesidad extraordinaria. Bueno, no es un tema exclusivamente psicológico. Si yo tuviera que dar hoy estamos en 4 minutos, me parece. Si yo tuviera que dar justamente le íbamos a comentar eso. Una definición de organización en este contexto del que estamos hablando, digamos que una organización es hoy un conjunto de relaciones. Por supuesto que interpretadas por las personas, de relaciones internas y de relaciones externas, que dependiendo de la calidad con que esas relaciones generen mutua y recíproca satisfacción, dependerá la calidad de la finalidad. Ya no es más poner cuál es la finalidad. La finalidad se va construyendo a partir de los consensos reales en este momento, ya, ahora. No hay tiempo para perder. Entonces, ¿por dónde empieza la tarea de cada uno? Por uno. ¿En dónde estoy yo disociado? ¿En dónde yo estoy amargado? ¿En dónde estoy infeliz? ¿En dónde estoy estresado? Háganse una encuesta cliente-proveedor a ustedes mismos y analicen eso para contestar esa pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, pero estamos en 3 minutos. Exacto, hay otra pregunta, pero no tenemos tiempo, lamentablemente, profe.
Podemos hacer una segunda parte después, más adelante, en otro momento. Bueno, haremos una segunda parte. Muchas gracias, entonces. Sí, no, a usted, estuvo excelente lo que estuvo contando, la respuesta que está dando la compañera estuvo muy buena, y yo creo que por eso también nos quedó poco el tiempo. Así Sí. que bueno, muchísimas gracias, yo creo que le voy a dar un aplauso porque es Muy bien, gracias. Y bueno, nos vemos una vez, profe, y lo invitaremos para que haga la segunda parte de esto, que nos quedamos con ganas de ver la otra parte. Tengo mucho material, pero más allá del material, me parece que las ideas centrales son las que era un poco el objetivo de poder privilegiar en esta charla. Así es. Bueno, agradezco